Bueno, entonces estamos eh, con este tema del bloque 4 en cuanto a la energía térmica y hoy vamos a ver prácticamente una de las últimas partes de este tema, puesto que tenemos todavía que ver el sonido y la luz dentro de esta planificación microcurricular priorizada, en donde, como ustedes saben, tenemos que ver los temas más generales, los temas que más nos ayuden a entender esto. No podemos ver todo por objetos de tiempo. O sea, dicen que básicamente no estamos viendo todos los bloques, sino resumir. Sí, así es. Antes, cuando teníamos las clases, se puede decir, presenciales, sabían tener 4 horas de física. Entonces, en primero. Eso quería decir que en 4 horas de clases se podía ver todos los bloques y ahí se hacía 6 bloques, 3 en el primer trimestre y 3 en el segundo. Y cada bloque era una unidad. Mientras que ahora que estamos en clases de Zoom o lo que se llama virtuales, solo tenemos 4 bloques. De estos 4 bloques, 2 son en el primer trimestre y 2 en el segundo. Y como son 6 unidades de libro, entonces nos toca diversificar en todos estos bloques. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que ya solo tenemos 1 hora semanal de clases. Entonces, de 4 horas a 1 hora es la cuarta parte y vemos, como menciona ahorita, como un condensado, un resumen, las partes más importantes nada más. No se puede ver todo porque obviamente como son tan pocas clases las que tenemos, entonces tenemos que ir escogiendo cuáles temas se les puede dar y ver de esos temas, se puede decir los conceptos más generales. No profundizamos mucho porque primero no tenemos laboratorio, segundo no hay todos los temas y tercero tampoco hay tantas horas para explicarles despeje de fórmulas, ejercicios y todas esas cosas. Entonces, dicho esto, dentro de la planificación podemos observar que esta ya viene a ser la quinta. Con razón cuadraban los. Perdón, Claro. señor Chiriboga, ¿qué decía? No, no lo escucho. Bueno, entonces, siguiendo con esto, decimos que estamos ya en la quinta semana y prácticamente estamos a menos de un mes de terminar el año lectivo. De tal manera que estamos dentro de la planificación, obviamente priorizando los saberes y seguimos dentro de energía térmica. Dentro de esto, como ustedes pueden observar, hay se puede decir, un objetivo general, que es los conocimientos y las leyes físicas. Y con esto lo que queremos hacer es comprender y satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local y mundial y plantar soluciones a los problemas locales o problemas de la vida real y también problemas generales con los que nos enfrentamos a diario. Esto de la energía térmica principalmente es un tema que en todos los hogares podemos darnos cuenta en los distintos fenómenos que podemos ver, como por ejemplo cuando en la cocina calentamos agua o también en la refrigeradora ponemos a hacer hielos o cosas así. Entonces, lo que queremos es entender en qué se basan todos estos fenómenos y cuáles son las fórmulas que los gobiernan o las leyes de la naturaleza. Esto sería como una primera parte. Y de ahí el objetivo ya más específico de esto es también explicar el equilibrio térmico que ya se ha visto en estas últimas clases, usando los conceptos de calor específico, cambio de estado, calor latente, temperatura de equilibrio y situaciones cotidianas, en situaciones cotidianas, algunas de las cuales todavía no vemos. Y la destreza básicamente va a ser que nosotros sepamos analizar la variación de temperatura en los distintos tipos de sustancia,
la energía que da el calor, los cambios de estado, la capacidad calorífica de las sustancias y también que como un indicador que ustedes han aprendido esto, después veremos que pueden analizar la temperatura como un rato, algún rato ya vimos los distintos grados de temperatura que se utilizan a nivel mundial, como lo son el Kelvin, el Fahrenheit, los Celsius y las fórmulas que se puede decir se transforman de un sistema a otro. También aquí habla acerca de que ustedes estarán en capacidad de analizar esta parte de la termodinámica, el cambio de estado, calor latente y ese tipo de cosas. Esto sería en cuanto a lo que tenemos que ver a lo que es la planificación, fechas, objetivos, destrezas, indicadores. Ahora el tema que vamos a ver específicamente tiene que ver con lo que ya desde la semana pasada estábamos viendo, que es acerca de lo que se conoce como dilatación. En la semana pasada vimos la dilatación de los sólidos y ahora vamos a ver la dilatación de los líquidos. Vamos a aplicar dos ejemplos, o sea, dos ejercicios ya resueltos, en donde tenemos que comprobar que estén bien resueltos y como menciona las dos actividades, explicar la solución del ejemplo. El primero tiene que ver con la dilatación de los sólidos que ya vimos la semana pasada y el segundo tiene que ver con la dilatación de los líquidos que estamos viendo actualmente. Entonces vamos a aplicar esto que se puede ver en el caso, por ejemplo, de la aplicación de las fórmulas. Tenemos los datos que nos dan y dentro de los datos que nos dan vamos a ir aplicando a las fórmulas. Sí, vamos a ir analizando esto. Tenemos toda la semana para hacer hasta el día domingo a las 6 de la tarde. Entonces, como material de apoyo, hemos realizado unas pequeñas presentación en lo que es el Canva y dentro de esto ustedes pueden observar que nos referimos a la dilatación en distintos estados de la materia y cuando se produce, esto en base a fórmulas. Y primero tenemos que ver un ejemplo en relación a lo que ya observamos la clase pasada. Esta clase pasada habíamos observado en los sólidos y miren que en la tabla 4 que está aquí al lado derecho de la diapositiva, habla de los coeficientes de dilatación de algunos sólidos a 20 grados centígrados. Y este coeficiente de dilatación es una tablita que nosotros ya podemos irla utilizando en las fórmulas de los ejercicios que nos ponen. Sí, entonces es algo simple. Aquí está la dilatación del plomo, del aluminio, del latón, del cobre, del hierro, del vidrio y también del platino. Entonces, ustedes pueden observar que es una constante. Y esta constante de dilatación se encuentra aquí expresada en ese coeficiente. Sin más, por el momento podemos pasar a hacer el ejercicio. El ejercicio práctico nos habla acerca de una barra de cobre. Si vemos, ya nos podemos ubicar al lado derecho, el cobre es 1.7 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí algo en donde fijarnos cuando ya apliquemos la fórmula. Entonces dice que a 15 grados centígrados tiene una longitud de 80 centímetros. Calcular qué longitud tendrá si se calienta hasta 90 grados centígrados. No se olviden qué es dilatación. Dilatación es como una expansión. Y hablábamos de que hay un fenómeno físico que se da y que se puede reflejar, por ejemplo, yo tengo una puerta de metal en la entrada a mi casa y ustedes pueden observar que cuando está frío se abre y se cierra tranquilamente, pero le da el calor y se remuerde y hay que tener o hay que aplicar fuerza para abrir. Eso es la dilatación en ese estado sólido del cuerpo. Y aquí está explicando
cómo es esa dilatación o a qué fórmula está obedeciendo esa dilatación. Entonces, dicho esto, en este ejemplo particular que tenemos ahí, dice que los datos que nos dan es una longitud, esta inicial, LO, L sub O, de 80 centímetros. Esto ya hay que tener en cuenta. Entonces, la L sub O dilatación inicial es igual a 80 centímetros. Habla acerca de, tenemos prácticamente esto es a 15 grados. A 15 grados tiene esta dilatación. A 15 grados Celsius, como menciona ahí. La barra de cobre tiene una longitud de 80 grados, de 80 centímetros a 15 grados. Calcular qué longitud tendrá si se calienta a 90 grados centígrados. ¿Sí? Ahora nos está preguntando a 90 grados centígrados qué dilatación tendrá. ¿Sí? O qué longitud tendrá. Entonces, los datos, la longitud inicial es 80 centímetros. Ahora el incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura o lo que es delta T se calcula restando la temperatura final de la temperatura inicial. Es decir, 90 grados centígrados de los 15 grados centígrados iniciales, lo cual nos da igual a 75 grados centígrados. Recuerde, delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Finalmente, habla acerca del coeficiente de dilatación inicial o lineal del cobre, y es 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Recuerde, ese coeficiente de dilatación es muy importante para aplicar la fórmula. Y es, como se menciona ahí, simplemente un valor ya calculado que nos están entregando, ¿sí? Eso sería para iniciar. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Dice la longitud inicial. O calculamos la longitud final en base a todo esto. ¿Cuál es la longitud final? Es la que nos pide, ya cuando esté a 90 grados centígrados. Entonces, bueno, ahí tenemos una fórmula que vamos a aplicar. Ustedes pueden observar, está en esta partecita de aquí, y habla acerca de que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más esta constante que ya acabamos de ver y por delta T. Si esto simplificamos o cambiamos por los valores que está acá abajo, la longitud inicial es igual a 80 centímetros, mientras que 1 más la constante que vimos acá a la derecha del cobre es 1.7 por 10 a la menos 5, más 1,7 por 10 a la menos 5. Y esto es grados centígrados a la menos 1. Esto también por delta T. Delta T ya calculamos acá arriba que es 75 grados centígrados. Simplemente estamos cambiando los datos o reemplazando los datos en la fórmula original. Y vamos ahora a observar a qué es igual esto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer prácticamente, es lo primero que tenemos que hacer para ver a qué respuesta llegamos. Entonces, bueno, dicho esto, vamos inmediatamente a realizar este ejercicio. Recuerde que esto es dilatación, pero de los sólidos, dilatación de los sólidos o metales o como quiera llamarse ahí. Entonces, para poner la fórmula, decíamos que la longitud final es igual a la longitud inicial, es la fórmula general, que multiplica a 1 más la constante de dilatación del cobre, en este caso, y por delta T. ¿Qué es delta T? Delta T es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final era 90, la temperatura inicial era 15, por lo tanto, ese valor era 55. ¿Ya? Entonces, continuamos con esto y podemos observar lo siguiente.
Vamos a nuestra pizarra. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la longitud es igual a longitud inicial. Ya sabemos que son los 80 centímetros. ¿Por qué? Porque se nos dieron como dato. 80 centímetros. Esa es la longitud inicial. Uno que suma a la constante esa que nos dan en la tablita. Eso no se olviden, esta constante, porque ustedes van a estar después buscando, ¿y dónde está esa constante? Esa constante está aquí. Fíjese que dice, cobre es igual a 1.7 por 10 a la menos 5. 1.7 por 10 a la menos 5. Recuerde eso. Vamos a irnos de nuevo acá para poner ese valor que nos da la tablita. 1,7 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces seguimos aplicando eso de que de grados centígrados a la menos 1. Y de ahí habla acerca de la temperatura o de delta T. Este delta T de aquí, que nos dio, ya cuando restamos, nos dio igual a 75 grados Celsius. ¿Cómo obtuvimos esos 75? Porque decíamos que la temperatura inicial era igual a 15 grados Celsius y la temperatura final era igual a 90 grados Celsius. Eso nos decía el ejercicio en sí. Y dice que delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial, lo cual es igual a 90, solo reemplazamos 90 grados menos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados. Eso nos dio igual a 75 grados centígrados, ¿ya? Y por esto aquí ponemos esos 75 grados que es delta T. Bueno, continuando con esto, ya solo nos toca hacer el ejercicio y decimos que es el 80 centímetros multiplicado por... ¿Qué hacemos aquí primero? ¿1 más 1.7 o 1.7 por 75 grados centígrados? ¿Quién me contesta eso? Primero se hace la suma o la multiplicación de esta parte de aquí. ¿Quién me contesta eso por actuación en clase? Primero es la suma o la multiplicación. Ya, primero es la multiplicación. Entonces sería 1.7 por 75, ¿sí? Es 1.7 por 75. Me da igual a 127, ustedes pueden hacer en su calculadora, 5, que sería 1.7, este grado centígrado de aquí se fue con este, y me quedó 127,5 por 10 a la menos 5. Hay que tener en cuenta este 10 a la menos 5, que eso es notación científica, 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces la longitud es igual al 80 centímetros. Ahora sí ya puedo hacer la suma de esto. ¿Ya? Pero la suma de esto básicamente me va a dar, se puede decir, vamos a transformar esta parte de aquí. 1 más, la coma tiene que recorrer hacia la izquierda. Tiene que recorrer hacia la izquierda. Eso no tenemos que olvidarnos. Sí, esa coma tiene que recorrer todito hacia la izquierda. Entonces, tenemos ahí que va a ser igual, y haciendo la operación, vamos a ver aquí los decimales. Entonces, dice a la menos 5, entonces es este,
Hasta ahí van 3 hacia la izquierda recorridos la coma. Fíjese, es 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, porque dice a la menos 5. Entonces será 0, 0, 0, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 127,5. Sí. Fíjese que la coma recorrió 1, 2, 3, 4 y 5 hacia la izquierda, para que ya no haya S por 10 a la menos 5. Y ahora sí vamos a realizar la suma, que dice 80 SM, y esto por va a ser 1,00, porque ya le estoy sumando el 1 más el 0,0128, pongamos que es la aproximación de este 127,5, ¿ya? Y esto multiplicamos por 80 con la calculadora, es decir, 80 por 0,00128. 80 por 1,00128. ¿Ya? Entonces nos da igual a 80,1 centímetros. Sí, en la calculadora nos dio 80,1024, pero te aproximamos a un decimal porque es 1024, es decir, no podríamos aproximarle a coma 2 porque el siguiente número al 1 es el 0. La respuesta que nos dio en la calculadora es 80,1024, ¿sí? Como el siguiente número al 1 es 0, entonces no le aproximamos a 2, sino le dejamos en 80,1 centímetros. Esa es la respuesta que tenemos, ¿sí? Esto sería por el momento. Este es el primer ejercicio. Por favor, copien o capturen la pantalla para que tengan cómo hacer eso o explicar eso. Es la primera parte. Y ahora nos vamos a ir a la segunda parte inmediatamente. La segunda parte, en cambio, habla de un ejercicio, en cambio, de dilatación de los líquidos. Y en este ejercicio de dilatación de los líquidos, habla acerca de calcular el volumen de cierta cantidad de mercurio a 350, habla acerca de una temperatura inicial de 350 grados centígrados, ¿sí? Y dice, sabiendo que a 20 grados centígrados ocupa el volumen de 1 litro. ¿Sí? Habla acerca de 20 grados centígrados, ocupa el volumen de 1 litro. ¿Ya? Entonces, el volumen inicial va a ser igual, como ustedes pueden observar ahí en el PDF, volumen inicial es igual a 1 litro. Delta T, ¿a qué es igual delta T? Es igual a los 350 grados centígrados menos los 20 grados centígrados. ¿Sí? Eso me va a dar igual a los 330 grados centígrados. Estamos simplemente en la parte de datos. Hasta ahorita no aplicamos nada, simplemente haciendo esta parte. Y la constante, porque de ahí vamos a ver la fórmula, es igual, la constante habla acerca de mercurio. Fíjense que tenemos mercurio aquí arriba. ¿A qué es igual mercurio? La constante 1,8 por 10 a la menos 4. 1,8 por 10 a la menos 4. Simplemente así. 1,8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. ¿Sí? Y ya simplemente aplicamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que el volumen final es igual al volumen inicial, que multiplica a 1 más la constante y delta T. Eso ya es la misma fórmula del anterior. Simplemente ya tenemos que aplicar la fórmula. ¿Y qué dice ya aplicando la fórmula? Que B es igual al volumen inicial por 1 más la constante, que es 1,8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1 por 330 grados centígrados, que es el delta T. Simplemente estamos aplicando eso.
Y la velocidad, el volumen finalmente nos dice que es igual a 1,06 litros. Sí, simplemente estamos aplicando las fórmulas. Si volvemos a nuestra pizarra tan solo para aplicar eso, veremos lo siguiente. La fórmula que estamos aplicando dice que el volumen es igual al volumen inicial que multiplica a 1 más la constante K. ¿Constante de qué? Del mercurio. Porque eso nos dice el ejercicio multiplicado por delta T. Delta T ya descubrimos que era igual a 330. ¿Por qué? Porque decía que delta T es igual a los 350 que nos da el ejercicio, 350 grados centígrados, menos los 20 grados centígrados, que es el que tiene de dilatación o cuando está, recorre, como mencionaba ahí, un L. Sí, al inicio está eso. Aquí podemos ver en el PDF que está eso, justamente aquí. Ahí pueden observar. ¿Sí? Es 1 litro, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Dice 20 grados centígrados ocupan el volumen de 1 litro. ¿Sí? Hasta ahí. Seguimos en nuestro pizarrón y ya solamente nos falta 350 menos 20 es 330 grados centígrados. Esto es delta T, recuerdo. Y ahora ya vamos a aplicar la fórmula y decimos, ¿cuál es el volumen inicial? El volumen inicial es 1 litro, porque eso es lo que nos da la fórmula. Y acá 1 más, ¿cuál es la constante? La constante del mercurio ya vimos y dice que es 1,8 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Y eso por 330, que es delta T, 330 grados centígrados. ¿Ya? Si aplicamos todo esto, estos grados se van con estos centígrados a la menos 1 de aquí, multiplicamos todo y llegamos a la conclusión de que primero, como se explicó antes, tenemos que realizar esta multiplicación de aquí. Es decir, 1 más 1,8 por 330. Veamos. 1,8 por 330 es igual a 594. 594 por 10 a la menos 4. Esto, realizamos esta operación de aquí y decimos que esto es igual a 1 litro por 1 más. La coma está aquí y tiene que recorrer 4 espacios, por lo tanto será igual a 0,0594. ¿Sí? La coma ha recorrido 1, 2, 3 y 4 espacios. Por este de aquí para ya no tener por 10 a la menos 4. Finalmente, al realizar toda esta operación, tendremos que esto es igual a 1 que multiplica a 1 más 0, todo esto nos daría 0,06, pongamos. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí se está aproximando al inmediato superior, que es 6. Por eso es 0,06. Finalmente, 1 por 1,6 litros es igual a 1,06 litros. Y eso es. ¿Ya? Por favor, calculen que ya se va a acabar el tiempo, ya no nos volvemos a reconectar. Eso sería todo por el día de hoy. Esa es la manera de explicar estos ejercicios. Simplemente se aplica la fórmula y las constantes y eso sería todo. Eso sería, estimados jóvenes, nos estaremos viendo el próximo lunes en clases. Muchas gracias, que estén bien. Copien rápido porque ya mismo se acaba la sesión.